Hola, hoy vamos a tener una conversación con Jorge, mi primo, uno de mis mejores amigos, químico farmacéutico extraordinario. Vamos a hablar de todo lo que son las experiencias, lo que tiene que ver con su área y cómo se relaciona con nuestra área de nutrición. ¿Cómo está, Jorge? Todo bien, acá estamos comenzando un nuevo día. El día quizás no nos está acompañando, ¿verdad? Del todo con la lluvia, ¿verdad? Pero como decimos siempre, la lluvia es bendecida para todos nosotros. Pero dentro de todo estamos muy bien y con gusto vamos a charlar de estos temas bien interesantes acerca de lo que es, todo lo que envuelve a la farmacia, a la química, ¿verdad? Y estas distintas preguntas que motivan a la gente, ¿verdad? Lo que conlleva, ¿verdad? Alrededor de estos temas. Sí, se vino un aguacero brutal, agresivo acá por Ciudad del Este hoy. Con lo que respecta a la gente, sí o sí te hacen todo tipo de consultas, todo tipo de preguntas, justamente ya que vos estás trabajando actualmente en el área, ¿verdad? ¿Hace cuánto que estás? Y fíjate que estoy hace 3 a 4 años, ¿verdad? Desde que comencé la primera vez a frecuentar en el área mismo, pero con gente, ¿verdad? Ahora sí es que vamos a hablar con los productos en sí, lo que contiene, por ejemplo, una farmacia, ¿verdad? Ya bastante más tiempo, ¿verdad? Porque la farmacia no es solamente que consta, como sabemos comúnmente, de medicamentos, sino hay muchas más cosas por detrás de ello. Entonces, con el tiempo, ¿verdad? Yo supe, vamos a decir, sacar las capas de cada uno, no solo medicamentos, están los productos que se usan en hospitales, como otro ejemplo, entonces, ya de alguna u otra forma vas capacitándote, vas mejorando, vas completándote para ser un profesional cada día más preparado, porque el profesional, como sabemos, no es solo papel, no es solo título, además que es la práctica, por sobre todo porque la práctica con el tiempo va mejorando, va perfeccionando y los resultados se evidencian, no importa en qué profesión, no importa en qué área, y justamente como dice también la frase, al maestro le hace la práctica. Entonces, como voy diciendo, la gente muchas veces cuando ya empieza a conocerte, cuando ya sabe que les mostras la seguridad dentro de todo, ellos ya recurren directamente a vos, no van a ir a terceras personas porque ellos ya confían, ya saben de tu capacidad y sabe que no le va a estar diciendo mentiras tampoco y cosas de otro mundo a ellos. En caso de que sea algo que de repente ellos no conozcan absoluto y les parezca raro, vos le aclarás nomás en el momento, ¿verdad? Le explicas bien y por supuesto que te va a entender la gente. Es cierto, no todo el mundo es así, no todo el mundo es comprensivo, cada uno es su doctor propio otra vez o su farmacéutico propio, pero esta misma gente es después, al final, a quien recurre es al profesional dentro de todo. Entonces, estamos capacitados, me supongo que todos los que emprendemos este tipo de camino vamos para justamente ayudarle a la gente, servirle a la gente, no solo el farmacéutico, sino el personal de blanco en sí, es lo que más se evidencia hoy en día, ¿verdad? Si vamos por la enfermería, por la medicina, entonces todos estamos, por decir así, en el mismo paquete, con el mismo fin, servirle a la gente, ayudarle a la gente, ¿verdad? Y por ende que la gente tenga ese bienestar, ¿verdad? Porque hoy en día, con el tema de los medicamentos, realmente bastante se avanzó, por un lado, por otro lado, quizás no tanto, ¿verdad? Por ejemplo, así como en el área donde yo trabajo, que es nutrición, me preguntan todo el tiempo la gente, ¿qué puedo comer? Quiero bajar, quiero ganar masa. Estoy seguro que a vos te preguntan, ¿qué puedo tomar o qué puedo tomar para esto o tal cosa? Exactamente. Dentro de las preguntas más cotidianas, ¿verdad? De las preguntas más comunes. ¿Puedo tomar esto con alcohol? O si es que tomo doble este, ¿será que no me va a afectar? Y si tomo estos 4 comprimidos de una sola vez, ¿será que con esto ya voy a completar? O ¿será que, por ejemplo, este medicamento me va a hacer tal de esto? Entonces ahí nosotros entramos. Nosotros entramos para informarle a ellos cómo se toma, cada cuánto se toma, cuánto tiempo tiene que tomar, qué momento del día y qué momento no puede tomar. Porque yo, por ejemplo, me dice, tengo mucho sueño, no puedo dormir, me cuesta dormir. Yo le indico un medicamento X, yo no le puedo decir un medicamento, tomame este a la mañana antes del mediodía o a la tarde, porque le va a echar, le va a dormir. Encima que la persona está trabajando, ¿verdad? Con más razón otra vez. Ahí entonces yo le digo, antes de dormir, media hora antes, una hora antes. Entonces ya en ese tiempo ya su mente también va a ir trabajando, me supongo, porque hay tantos casos por este lado hoy en día en que luego de esta pandemia que ocurrió del 2020, mucha gente tuvo o adquirió este problema de ansiedad, ansiedad vamos a llamarle generalizada,
porque hay gente que tenía un ritmo de vida antes de esta pandemia. Hay otra gente que se supo adaptar porque no es que tenía una vida social muy alta, muy abierta, ¿verdad? Pero esta gente que sí era constantemente, andaba en movimiento, fueron las primeras personas que se vio, ¿verdad? Yo conozco gente que sí se vio afectada por esta causa. Entonces, lo posible que se hace también para recomendar es primeramente ver ciertos tipos de medicamentos de base natural, ¿verdad? Sea hormonas o por compuestos de plantas, ¿verdad? Después, en últimas instancias, sí ya se ven estos que son más fabricados sintéticamente por laboratorios. Justamente porque así como vamos a decir, ciertos vicios. Los medicamentos son drogas en general, son drogas legales, pero también a la larga causan dependencia. Entonces, para evitar de llegar de 0 a 100 en una sola vez, entonces vamos por pasos, vamos por pasos y entonces conjuntamente con el médico de cabecera, o el médico distrital, departamental, ahí le encargamos a esta persona para que pueda ir administrándose consecutivamente y que vaya reportándose si es que ya le ocurre el efecto. Si es que no le ocurre el efecto en este caso, entonces, ¿qué hacemos? Ya subimos más un poquito el peldaño. Quiere decir, subimos un poquito más el volumen de fuerza de su medicamento. Entonces, ya con eso vamos tratando al paciente. Ahí ya depende otra vez. Hay veces que la persona va a depender un tiempito, hay veces que la persona va a depender durante un buen tiempo o toda la vida. Cosas que nosotros no queremos, ¿verdad? Si es para estos casos, ¿verdad? De ansiedad, que deriva de insomnio, ¿verdad? Cosas así. Pero sí, de repente en otros tipos de cuadros, enfermedades, sí, hay medicamentos, como sabemos, que ya tiene que tomar toda su vida. Entonces, como solemos decir, que constantemente se haga el chequeo con el médico si es que va a continuar tomando así o si va a modificar, vamos a decirle la potencia, el, el nivel de su medicamento, si para más débil o para más fuerte en todo caso. Por eso es siempre importante el acompañamiento del personal de salud con el paciente o con el cliente en este caso, ¿verdad? Que nosotros que estamos en la parte de ventas, ¿verdad? Ventas farmacéuticas. La gente está acostumbrada a proceder de por sí sola nomás ya y medicarse en lo que respecta a elegir un medicamento y la dosis, ellos nomás ya, la famosa automedicación. Realmente sí, en parte no. Yo por mi experiencia, por lo que ya vi también, hay ciertos tipos de medicamentos que sí son más comunes, que la gente conoce, como el ibuprofeno, como la dipirona. De repente hay casos más delicados que serían ya los antibióticos, ¿verdad? Pero ya no todo el mundo se anima también a automedicarse con ellos, por eso también muchas veces nos consultan. De ahí por ello también que en las farmacias se ve que ya hay un control más riguroso con el tema de ventas de antibióticos, justamente para evitar la resistencia a estas bacterias, porque aquella persona que toma de manera inadecuada el antibiótico ya crea esa resistencia. Entonces, toma mal en un periodo, después cuando quiere volver a tomar ya no le hace efecto este antibiótico. Entonces, para evitar eso, se hacen estos controles. Sí, hace no mucho tiempo era de esta forma, pero yo no voy a citar nombres. Hay farmacias, hay cadenas que venden de manera libre, vamos a llamar. Entonces, de alguna u otra forma, con este tema del COVID, con lo que no sabemos que anda circulando en el aire, influenza, gripe, y con estos síntomas que últimamente aparecen de una forma, vamos a decirle, más agresiva, entonces resulta en cierta manera un poco más difícil que estos tipos de antibióticos cumplan el efecto deseado. Pero como digo, es un poco más delicado que la persona se automedique con eso, pero hay personas que llegan a hacer eso. Y volviendo al anterior, el ibuprofeno, la dipirona, el paracetamol, justamente son medicamentos más fáciles, ¿verdad? Las personas que se animan, pero como todo medicamento, tiene también una contraindicación. Normalmente la contraindicación es, la primera, ¿verdad? Que siempre suele aparecer es que analizar y ver si la persona no es alérgica a este tipo de compuesto, a este tipo de droga. Porque ya hubo casos en que ya recibimos clientes, aquellos clientes que tomaron solamente un ibuprofeno. Voy a citar nombres comerciales como Quitadol, Quitadol Forte o de repente Actron. El famoso Y quitadol. exactamente, y a las horas
ya se le empieza a hinchar los labios, ya se le pone roja la cara. Entonces, es un poco peligroso también para nosotros que estamos en farmacia, justamente estar recomendando, porque es como decir que nosotros ponemos nuestras manos por ellos. Y si de repente a ellos les ocurren algo, ahí quién va a ser el culpable, va a ser el culpable el personal de salud. Nosotros lo que hacemos nada más es sugerir, ¿verdad? Eso es lo que quiero aclarar, quizás no solo por mí, sino por varios de los profesionales que están en el área. Nosotros lo que hacemos es sugerir, pero ya queda a criterio de cada cliente, de cada paciente, acceder a esa sugerencia que nosotros damos. Ya estamos todos grandes, me imagino, ¿verdad? Para saber tomar la decisión cada uno. Entonces, lo que hacemos es justamente, a base de nuestra experiencia, encaminar lo mejor al cliente, porque también sí suele ocurrir que el cliente no confía en su médico. Entonces van directamente con nosotros. Aparte, gente, ¿verdad? Que tiene dificultades económicas, no va a ir muchas veces a pagar en una institución privada, pagar 180.000, pagar 200.000, 220.000, entonces se van con nosotros. Y sí, muchas veces realmente nosotros no somos, no quiero que nos confundan o que nos metan el papel de médico, ¿verdad? Pero muchas veces, vuelvo a repetir, a base de la experiencia, a base de lo que ya vimos, indicamos 2 a 3 medicamentos y mejora el paciente conforme a los 2, 3 días ya. Entonces, de alguna u otra manera, también nos tranquilizamos por ese lado, porque sabemos que estamos haciendo bien nuestro trabajo, que conocemos el medicamento. Pero la diferencia con el médico es que el médico ya viene conociendo el historial del paciente, cosas que nosotros no siempre sabemos porque nosotros día a día recibimos en estos locales diferentes tipos de personas, diferentes tipos de clientes. Entonces también no es que nos arriesgamos para decir, vas a tomar este sí o sí, vas a tomar aquello, esto sí o sí. De hecho que sí, nosotros, como volví a repetir al principio de todo, a todo de aquí, es que nosotros decimos, puedes tomar esto a esta hora o a esta hora, pero no le digo tampoco, por ejemplo, vas a tomar esto sí o sí y vas a hacer eso. Eso ya depende de ellos, ya es a criterio de ellos. Entonces, me, me gustaría nomás que la gente de repente entienda, ¿verdad? Este punto, ¿verdad? Entonces lo que nosotros decimos es solamente una sugerencia dentro de todo. Nosotros le hacemos conocer para qué sirve este medicamento y muchas veces también de ahí tenemos que ir comparando, ¿verdad? De tanta competencia que hay entre medicamentos, ¿verdad? Porque todos los medicamentos tienen su laboratorio, tienen sus proveedores, entonces el cliente, ¿verdad? Muchas veces te va a decir, yo quiero justamente el que está en la receta, o venme un poco más barato a lo que está ahí, pero que sea el mismo, me dice, ¿verdad? Entonces, accedemos a la petición y le mostramos, ¿verdad? Lo que quede más conforme, ¿verdad? Lo que está pidiendo. Y dentro de todo, quien gana ahí es primeramente el paciente en este tema, ¿verdad? Lo que mencionaste ahí es súper interesante. Estoy seguro que hay algunas marcas, marca versus marca, mismo fármaco, misma dosis, que tienen mucha más popularidad. Exactamente. De hecho, que la TV es un arma muy poderosa, es un arma publicitaria justamente muy fuerte para estos medicamentos. De aquí a un tiempo prácticamente, voy a decir en un canal X, eh, se ve propaganda prácticamente de 5 a 6 medicamentos en una maratón de tarde. Y eso también se refleja en las farmacias porque hay en cadenas de farmacias, no digo las farmacias menores, pero también se suele ver que de ciertos laboratorios tienen un descuento preferencial ciertos fármacos. Entonces, con eso también, aparte también de que la farmacia, los funcionarios vayan haciendo conocer a los clientes acerca de las promociones, porque siempre hay promociones, rotaciones de medicamentos. Entonces, con más fuerza hay la competencia farmacéutica. Aparte de que siempre constantemente hay sectores que hacen las rondas de visitas, no solo a la farmacia, sino a los médicos, justamente para hacerles conocer estas marcas y que vaya teniendo en cuenta. Entonces, se buscan todos los medios para ganar, ¿cómo se dice? Ganar puestos, ganar peldaños de una marca sobre otra. Y no es que solo se vea esto, ¿verdad? Solo en farmacia. Por ejemplo, voy a citar, por ejemplo, otro tipo de tema. Las telefonías móviles. Un Claro, con un personal, un Tigo, un Vox, que de repente no sé si ahora todavía está circulando, ¿verdad? Pero ellos en todos los sentidos, en todos los campos están queriendo pisar fuerte, sea justamente la telefonía móvil, en los canales de cable, en lo que es todo internet. Entonces,
La competencia hay en todos lados, en todos los sectores, y así como en la naturaleza se ve, la ley es más fuerte. El que es más fuerte es el que va a seguir hasta el final. Entonces, ninguno puede aflojar. El que quiere va a aflojar, pero si no quieres quedarte bien para atrás, ¿verdad? No, no es que tampoco te van a tratar suavemente, tenés que pisar fuerte también. Entonces, también nosotros como farmacéuticos tratamos de hacer lo mejor posible dentro de nuestra profesión, dentro de nuestro trabajo, ¿verdad? Justamente para que se note con el tiempo y a la par, por ejemplo, si de repente conocemos otros campos, otras áreas, se nos recuerde, ¿verdad? Por el trabajo que hicimos en algún momento. ¿Cambió más o menos o cómo fue el inicio de todo lo que fue la pandemia, el tema del COVID? Justamente ya que vos me indicaste que ya estabas justamente en el área trabajando profesionalmente cuando explotó todo eso. Con este tema del COVID, ya si no me equivoco, en el 2019, por algo se le dice 19 al COVID, ya se empezaba a mirar con preocupación. Bueno, hacia aquí, por ejemplo, hacia Paraguay todavía nada veía la gente, pero yo ya empezaba a ver cómo empezaba a evolucionar justamente saliendo de Asia para ir a Europa y de alguna manera ya me empezaba a preocupar porque, bueno, uno nunca sabe lo que va a pasar, pero en este 50-50, ¿verdad? Que puede pasar o no las cosas, tratándose de una enfermedad muy contagiosa, entonces sí se veía la alta posibilidad que llega hacia acá, hacia América, ¿verdad? Empezando por los países grandes y luego contagiándose, vamos a decirle, hacia otros países, hacia otros rincones. De ahí que cuando empezó el primer caso en Paraguay, si no me equivoco, en marzo del 2020, hubo una psicosis. La gente sí estuvo bien, para mí sí estuvo bien que utilice mascarillas, que empiece a utilizar mascarillas. Cuesta, porque no, porque todo el mundo te dice, bueno, también se entiende en parte de que tiene dificultad para respirar, no puede usar todo el tiempo. Además que la mascarilla no es para utilizarse un día entero, es solo por unas horas. La mascarilla es desechable, claro, la mascarilla es desechable de luego volver a cambiar por otra. Entonces la gente ya empezó a usar también el cubridor facial justamente, no solo en los hospitales, las farmacias, también en el supermercado, en todo lo que sea comercio, se veía algún tipo de protección. Había también lugares en que la gente usaba alcoholes, tenía justamente para bolsillo, tenía también ya a mano estos, no sé si recordar estos bidones, ¿verdad? Estos lavatorios fuera de los locales, era obligatorio cuando eso. Aparte también de gente que usa guantes de látex, se cambiaba los guantes de látex justamente porque el miedo a tocar los mismos objetos que tocan otras personas, ¿verdad? Y cualquier cosa, tenés un pañito, tenés tu alcohol, tu desinfectante ahí a mano, ahora limpias, después usas el objeto. Pero esa pandemia, esa sensación que comenzó realmente era mucha preocupación y yo me acuerdo que sí salía bastante, pero te digo que bastante salía lo que era guantes y ni qué decir las cajas de tapabocas. Venían, por ejemplo, gente representando empresas a querer hacer sus compras y se llevaban 15, 20 cajas de tapabocas justamente para tratar de aguantar al menos unas 2 semanas, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de empleados que tengan. Y luego, lastimosamente, en otros sectores empezó a venirse el cierre, empezó ya a venir la crisis, la preocupación de que la gente ya no podía más tener entrada de dinero, la gente ya solía ver que realizaban estas famosas ollas populares porque no tenía más cómo solventar no te voy a decir ni sus gastos, sino más bien para sobrevivir o comer al día. Y realmente se veía de manera muy difícil y uno de repente iba a pensar, no, farmacia no le va a afectar esto, si en la farmacia justamente están las cosas que se van a necesitar durante la pandemia, sean medicamentos, sean productos descartables, ¿verdad? Como estos que estábamos citando, pero afectó realmente, a mí me afectó, inclusive tuve que salir unos cuantos meses a causa de esto, y esto a consecuencia de las ventas, así como por todos lados. Si vos no haces la venta, te va a afectar tarde o temprano. Si haces de muchísima venta, por supuesto que te va a beneficiar muchísimo. Porque así como vos me decís, Luis, en el tema de hotel, si ustedes no reciben clientes, ustedes tampoco van a estar recibiendo su pan de cada día, su quincenal o su mensualidad, vamos a decir, su salario. Y entonces, como los grandes comerciantes, como tanto los pequeños, todos dependemos de las ventas.
y infelizmente a las farmacias en general también les afectó eso. Uno luego también, porque no nos olvidemos de la restricción a la hora de circular, sea peatonal o sea por vehículos. Recuerdo también un momento que las chapas que terminaban en serie impar o par podían circular tal o tal día. Entonces se reducía por la mitad prácticamente, ¿verdad? La circulación vial. De ahí que también, como acabé de mencionar, las ventas cayeron por el suelo. Pero sí pasó esta primera etapa del brote, ¿verdad? Gracias a Dios pude volver a lo que es mi área. Y de ahí a lo poquito hasta ahora, ¿verdad? Vemos cómo va evolucionando otra vez el tema de la circulación de dinero, de ventas, del comercio. Gracias a Dios, prácticamente estamos en la normalidad todo. De hecho, no se ve esa normalidad como se solía ver antes de la pandemia, ¿verdad? Se deja todavía un poco esa sensación de que hay algo que todavía falta. Entonces, más bien, ya es por costumbre de la gente. Anteriormente vos veías a la gente, saliendo un poquitito del tema, veía gente divirtiéndose entre semana hasta las 4 las 5 de la mañana, mucho ruido de aquí para allá. Y no es que ahora se ve tanto eso, sino ya de forma más concentrada, más hacia los fines de semana. Tal vez yo me equivoque, tal vez me equivoque, ¿verdad? Quizás no todos lados sea así, o vas a ver gente que me va a dar razón, va a haber gente que no, pero como que algo falta todavía, ¿verdad? A comparación de esa época. Y, como digo, la sensación, por ejemplo, ahora ya después de todo esto ya no es que se nota más. De hecho, gente que utiliza tapaboca, bueno, es aquella gente nomás que quizás está muy enferma de algún síntoma, no justamente de COVID, sino de otro tipo de enfermedades. Puede ser la gripe común, la influenza, bronquitis, ¿verdad? Justamente. Pero sí suelo ver en el área de farmacias, también donde yo estoy, que hay mucha gente inconsciente. De hecho, da ganas de sugerirle, pero tampoco voy a estar obligándole, ¿verdad? Al cliente. Que si esa persona está tosiendo demasiado, está tosiendo con ese ruido a catarro, que por favor, si se puede utilizar un protector, un cubrebocas, justamente, porque está exponiendo a las demás personas, le está exponiendo a los demás clientes. El funcionario de por sí, si quiere, se va a cubrir, ¿verdad? Hoy en día también, no solo en las farmacias, sino en todos los comercios, ya no se ve tampoco ese uso estricto de tapabocas, ya a conciencia de cada uno. Pero uno sí sabe que está enfermo, si uno sabe que tiene estos síntomas y no me venga con la excusa de que no va a poder a respirar bien, porque todos cuando sufrimos de síntomas respiratorios sufrimos de las mismas maneras, tiene que cubrirse, tiene que ser responsable. Al paraguayo le falta ser un poquito más responsable nomás. De hecho, hay paraguayos muy guapos, pero hay otros que se dejan demasiado estar. Entonces, es cuidar su entorno, es cuidar a todo el mundo. ¿Por qué tantos casos de repente se debe? Dice, mi hija se contagió ayer y a los 2 días ya le contagió a todo el mundo, a mi familia. No se tomó las medidas necesarias. Hay casos que sí va a suceder irremediablemente porque quizás el espacio sea chico, o hay muchas personas. A veces uno involuntariamente sí se entiende, ¿verdad? Por mismos reflejos o estos tics nerviosos, ¿verdad? Se rasca el ojo o se toca la nariz, después se rasca otra vez. Entonces, son pequeñas cositas, ¿verdad? Que de repente puede derivar a ciertas consecuencias no tan agradables, por decir así. Y como voy diciendo, el papel del ciudadano, ¿no? Es cuidarse y es cuidarnos entre todos. Dios permita que no vuelva a suceder esto, ¿verdad? De la pandemia. Y si vuelve a suceder, que, que tarde años y años, ¿verdad? Pero vimos una experiencia muy mala. ¿Cuántos decesos de personas en estos tiempos, ¿verdad? Cuánta gente endeudándose 200, 300 millones en los sanatorios porque tenía que pagar por millonada al día, tenía que hipotecar su casa, su terreno con el banco no te va a perdonar, justamente para que pueda su pariente o su allegado tratar de sobrevivir, cosa que ni siquiera era seguro, pero que pudiera durar unos más días, porque la atención aquí en Paraguay en la parte de salud es muy cara. El derecho del paraguayo es el acceso a la salud gratuita y de calidad, cosa que no se ve, cosa que estamos muy lejos. Ayer justamente había estado escuchando en los noticieros que el presupuesto general de la parte de salud del año 2021 se usó una de las terceras partes. Y esos 2 tercios, ¿dónde fue a parar? No se sabe.
Bueno, se sabe o se especula, ¿verdad? Pero cuando se trata de entidades manejadas por cierto tipo de personas, lastimosamente se puede remediar. Bueno, de hecho se puede remediar si la gente se levanta, pero no se ve esa rebeldía como en ciertos casos, ¿verdad? Al paraguayo también le falta un poquito más de rebeldía, ¿verdad? Para justamente sacar a este tipo de gente que están allá más arriba y de ahí también de alguna forma mejorar el sistema de salud. Por ejemplo, el presidente este de uno de los países de Centroamérica, el Nayib Bukele, no sé si llegaste a escuchar, Luis, él, por ejemplo, con una mano más dura, él mejoró el sistema de salud del país. Se vio eso. Y no solo el sistema de salud de su país, sino la parte de seguridad. Bastante, bastante, bastante. Acá, sin embargo, en Paraguay cada día nos consume más cierto tipo de gente. Entonces, como digo, ya depende de nosotros si queremos tener un mejor sistema, no solo de salud, sino de otros aspectos, depende de nosotros también en cierta forma, aportar, no siempre hacer la misma rutina, no siempre votar otra vez por la misma gente, porque sabemos, pues, yo no le voy a decir, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo, un borracho que me quiere golpear. Yo no voy a ir y decirle, sé un poco más suave o cuidado, por favor, no me hagas esto, porque yo sé lo que me va a hacer. Y si yo le digo otra vez eso, yo sé que me va a pegar y me va a pegar. Y lo mismo pasa con la gente que está arriba ahora, manejando cargos importantes. Entonces depende mucho de la gente también, de que estos resultados, estas coberturas de salud para nosotros tenga que ver mucho con la gente que está arriba. Y si nosotros no mejoramos también, no somos más delicados con nosotros mismos, a ellos menos le va a importar. Es muy fácil, acá por lo menos en Paraguay, ese tema de la política, siempre y cuando haya recursos para llevar gente a un evento, a tal o cual campaña, va a haber videos y fotos de que tal candidato tiene gente, entre comillas, como se dice. El día en el cual se tengan que contar los votos, haya habido o no fraude, ya no interesa porque tiene gente. Y la gente va a ir por panchos y gaseosas o por un billete, van a ir al evento. Y siempre y cuando haya gente en un evento o en una campaña, tiene gente, entre comillas, ese candidato. Por lo tanto, al final, si se haya votado o no por él, prácticamente da igual. Lastimosamente, esa es una realidad que muy poca gente tiene en cuenta. Si el candidato en cuestión lleva gente a sus eventos, es lo mismo ya que haya ganado lastimosamente, por más que la mayoría esté ahí solamente por comer gratis, qué sé yo. Es increíble, yo realmente no entiendo cómo hay gente que sigue todavía estos, vamos a llamarles parámetros, porque parece un parámetro. La gente sigue de la misma forma cada 5 años y no se da cuenta que el día de mañana, justamente cuando ocurra un tipo de pandemia como esto, ¿cuánta gente nos estuvo implorando, llorando por un 500.000 mísero? Cuando hay parientes de personas que están allá arriba en cargos públicos, en cargos importantes, que ni se van a trabajar y se comen mensualmente 15 20 palos. ¿A quién cuadra eso? Entonces, por algo nos dicen país subdesarrollado y no es por macaná, no es para que se tome a pecho al paraguayo, pero hay suficientes argumentos para demostrar que estamos en ese nivel. ¿Por qué, por ejemplo, Japón o Alemania, que cuántas guerras pasaron? Alemania sobre todo. Y no me vengan a decir que no nos podemos comparar con ellos, porque sí nos podemos comparar con ellos. Pasaron la Primera Guerra Mundial, fue desastroso para ellos como resultado. Y ni qué decir la Segunda Guerra Mundial, peor aún fue. Encima con una Alemania dividida entre dos tipos de ideologías, capitalista y comunista hasta el año 89 o 90, 89 creo que es. Y de ahí otra vez para volver a emerger en una sola ideología como futura potencia a nivel europeo. Y de hecho está entre los países más desarrollados otra vez. ¿Por qué? Porque la cultura de la gente es la que está ayudando. Ellos saben cómo trabajar y el paraguayo, que muchas veces realiza, se aprovecha de la desgracia del otro paraguayo y saca beneficio propio. De ahí viene el famoso populismo. Y quienes hacen esto, hacen políticos. Se hacen más ricos ellos, no empobrecen más a nosotros. Solicitamos mejor calidad de vida, mejor sistema de salud, volviendo a repetir, pero a ella no le importa porque ya tuvieron lo que quisieron. Ahí justamente está lo que vos decís, Luis, justamente por un pancho, por una gaseosa, por un 100.000 guaraníes, dame tu cédula, consiguen estos votos. A ellos no le importa a la gente, a ellos le importan los votos nomás. Y los números se ven después al final. Ellos ganan, 5 años pasan, entonces el paraguayo o el que vive acá en Paraguay, 5 años tiene que esperar y
esperar a ver si es que de repente aprendió o no aprendió la lección. No digo que todos los políticos sean así, que claro, hay gente que trata de hacer bien su trabajo. Obviamente hay gente que lastimosamente es taponada por otro personaje, ¿verdad? Quizás un poco más por el que no le permita hacer su trabajo adecuadamente. De hecho, se ve quiénes son los que tratan de hacer su trabajo de bien y quiénes no, realmente. Y el paraguayo tiene que saber diferenciar eso. También no es meterle a todos los políticos en la misma bolsa. Y volviendo otra vez al tema de la pospandemia, el tema de las farmacias, ya ahora sí ya están bien preparadas. Anteriormente, cuando se hacían estos test de COVID, directamente era en el hospital o era en alguno de los puestos del Ministerio de Salud y de ahí que esperar unos cuantos días otra vez. Pero ahora, por ejemplo, ya se ven ya estos artículos, ahora ya para el testeo de COVID ya ahí en el momento, ¿verdad? Tiene su precio, por supuesto, ¿verdad? Pero como digo, ya también por el tiempo que transcurrió, ¿verdad? Desde aquel evento ya pienso que estamos un poco más preparados, no es más que no nos va a agarrar tan desprevenidos, ¿verdad? De ahí también que, como vuelvo a recalcar, aquella persona, aquel habitante que ya pasó por una desgracia, tiene que aprender de esa desgracia, no puede volver a tropezar por la misma piedra, entonces me imagino que ya debería estar más preparado, ¿verdad? Caso llegue a pasar algo parecido, similar a esto que ocurrió, ¿verdad? Te pregunto, ¿cuál fue tu motivación para entrar en esta área y continuar trabajando en todo lo que es química y demás? Y recuerdo yo que hace varios años tenía yo la curiosidad de saber cómo eran manejados las drogas, ¿verdad? Que era lo que motivaba también atrás de la fabricación de todo ellas, porque era algo que no iba a dejar de existir, nunca tampoco iba a dejar de circular. A lo que también me dejaba pensando, ¿verdad? De que todo lo que conocemos es a base de químicos. De alguna forma, todo lo que nos rodea, el aire, el agua, todos son químicos. De ahí que me dio esa notoria curiosidad conforme vaya pasando el tiempo y bueno, dije, voy a probar esto, dije, voy a probar al principio, como toda carrera, ¿verdad? Que vas conllevando, sí, de hecho que las ganas es un factor importante, ¿verdad? Para poder desenvolverse, ¿verdad? Al principio, para poder seguir luchando. Pero como toda carrera, ¿verdad? Que vas ejerciendo al principio siempre es un poco difícil, pero con el tiempo ya se te va alivianando bastante bien las cosas, ¿verdad? Y cuando ya se te va alivianando, ya le tomas más confianza y te va gustando cada vez más, ¿verdad? De hecho que te vas a dar cuenta luego, al principio, si es que no te va a gustar, luego para qué vas a seguir, ¿verdad? Busca otra forma nomás o analizate, ¿verdad? Como dice la gente. Pero con esto, por ejemplo, yo me siento bastante bien. Bastante bien, ya es algo que estoy dominando, ¿verdad? No te voy a decir que domino todo, ¿verdad? Que me falta, ¿verdad? Pero porque es muy amplio también, entonces yo sigo aprendiendo día a día, ¿verdad? Pero lo principal, lo básico, ya uno ya queda, ya no se le saca más, ¿verdad? Ya se le queda ya impregnado, ¿verdad? Y el primer paso, ¿verdad? Que di para esto fue ya hace 10 años atrás. Y de ahí a este tiempo ya bastante cosas sucedieron, ¿verdad? Ya bastante aprendizajes también, levantadas, caídas, ¿verdad? Sobre todo, y uno va sabiendo cómo llevar, ¿verdad? Como dice la película, no sé si conoces la película Rocky, Balboa, ¿verdad? Cuando volvía él del retiro, ¿verdad? Cuando le dice a su hijo, ¿verdad? Es cierto lo que dice. No es que es ganar o perder la vida, sino vos ganás, ¿verdad? Cuando no dejas de rendirte, ¿verdad? Cuando aguantás los golpes, ¿verdad? Te caes, pero te volvés a levantar, te caes, pero te volvés a levantar. Es como se gana, ¿verdad? Y es cierto. Es cierto también que mucha gente tiene la vida fácil, ¿verdad? Pero también aquel que realmente tiene deseos de salir adelante va a procurar, va a hacer todo lo posible también para salir adelante. Lo que me contaste recién hace unos minutos, si es que alguien te preguntó alguna vez si es que podía tomar, por ejemplo, si tiene que tomar 3 veces al día, si no hay problema, si en una vez toma las tres, ya de una, si es que le... De Ah, hecho que
De que puede tomar, ¿verdad? Las consecuencias nomás lo que va a ser distinta. No sabemos cómo le va a afectar, si le va a dejar un agujero en el estómago, ¿verdad? Si es que le va a provocar algún daño, ¿verdad? Muchas veces hay medicamentos que son muy fuertes, que son concentrados. Hay medicamentos que son, justamente indica que son de liberación prolongada, entonces no tiene la necesidad de estar tomando todo de una vez. Entonces cada cierto tiempo es lo que se recomienda, ¿verdad? También porque la acción del medicamento, dependiendo del miligramo que tiene, ¿verdad? Porque cada miligramo es un tipo de concentración que se encapsula o que se tiene en un comprimido, ¿verdad? Y seguramente ya cuando termina, vamos a suponer sus 8 horas o sus 12 horas de frecuencia, ¿verdad? Ahí se le administra el siguiente fármaco, el siguiente medicamento para dar continuidad a lo que llamamos como tratamiento. Hay que siempre están los tratamientos de 5 días, de 7 días, dependiendo del tipo de síntoma o de la enfermedad que tenga. O como mencioné, estos cuadros, ¿verdad? Que de repente las personas tienen que tomar ya durante toda su vida el medicamento. Pero como dije, ¿verdad? Siempre es importante que la persona se dé un tiempito, no le va a quitar mucho tiempo, leer un minuto nomás su papel. Un minuto no es mucho. Porque en ese un minuto vos podés estar salvándote a vos, o también le puedes estar salvando a la persona, ¿verdad? Que está a tu lado. Vamos a dar un ejemplo. Una persona que tiene dengue, tiene obviamente mucho dolor, tiene mucha fiebre. No puede andar tomando un paracetamol. No le conviene. ¿Y por qué? El paracetamol directamente te deja la sangre más vulnerable. ¿Cuántas veces se escucha historia que de repente le puede provocar en algún momento con eso alguna hemorragia, ¿verdad? Imagínate si de repente pues, toma este ácido acetil salicílico, ¿verdad? La famosa aspirina, creo que es de fármaco, creo que era el ácido acetil salicílico. Imagínate si toma eso. Ahí es lo que realmente va a ocurrir esa consecuencia, porque deja más blandita, menos espesa la sangre. Imagínate si tenés un cuadro hemorrágico a consecuencia de dengue y le encimas otra vez eso supuestamente para calmar tu malestar, ¿verdad? Ahí le estás fulminando a la persona. Entonces, de ahí lo que viene también, como mencioné, la conciencia, ¿verdad? De leer un poquitito, informarse, siempre es importante informarse. Es también muy fácil, te acercas, le preguntas al profesional directamente, ¿cómo puedo tomar esto? ¿Cada cuánto puedo tomar? Es muy fácil. Es, por ejemplo, que vos te vas, ¿verdad? Y me digas, ¿y este cada cuánto puedo tomar? ¿O cuántos días yo puedo tomar? Ahí sí en parte se entiende, ¿verdad? Cosas que nosotros sí podemos a base de experiencia indicar. Pero este cada cuánto puedo tomar ya está todo ya en el papel. Ya está todo ya en la famosa indicación. Por algo la caja de medicamentos, si es comprimido, jarabe, etcétera, ya trae ya toda esa indicación, porque ahí ya especifica exactamente cómo va a tomar la persona la dosis indicada en este caso. Porque hay dosis que son para adultos, hay dosis que son para criaturas mayores y criaturas menores que serían para casi ya los lactantes, por decir así, que ya están en los primeros meses o añitos de vida, ¿verdad? Que es un poquito más complicado, ¿verdad? Hay, cier- hay ciertas indicaciones, ¿verdad? Que nosotros ya no es que no queramos recomendar, sino ya no es más tanto nuestro lado, porque ya son un tipo de pacientes ya en que comprometen demasiado, justamente niños pequeños, que ya son niños de primeros meses de edad, entonces no cualquier medicamento también se le va a tener. Nosotros normalmente lo que hacemos es tratar de recomendar que consulte al médico y que el médico le va a dar según indicación en estos casos, ¿verdad? Porque ya es un poco más comprometedor. Y también hay personas, me imagino que en lo que estás estudiando, lo que viste, personas diabéticas, donde tienen que tener una dieta específicamente para ello, ¿verdad? Y también personas que son al mismo tiempo celíacos y personas que son al mismo tiempo hipertensas. Imagínate hacer una dieta para ese tipo de personas con estos tres tipos de cuadros. Y tanto así para nosotros también, ¿verdad? Saber qué poder indicar para un paciente que tenga eso, ¿verdad? Porque de repente hay medicamentos que te van a, por consecuencia, querer subir un poquitito la presión, ¿verdad? Y yo a una persona que sufre lo de presión alta no le voy a estar indicando eso. O de repente damos a veces las recomendaciones, ¿verdad? Bueno, se va una persona, le sacamos, le tomamos la presión, notamos que está un poco alto, notamos que su ritmo cardíaco está alto también. Podemos indicar algunos tipos de medicamentos, ¿verdad? Podemos indicar también medicamentos muy fuertes, pero hay muchos tipos de medicamentos para este tipo de cuadro, entonces también lo que decimos es que consulta al médico, ¿verdad? Porque
No que de repente yo le voy a estar dando un medicamento y se me cae o que el cliente o el paciente, ¿verdad? Entonces evitamos de esa forma. Y ya después, ¿quién es el que liga la demanda? El que ahí quiso indicar. Entonces, para evitar esos inconvenientes, como digo, siempre la palabra nosotros sugerimos. Y el cliente es el que quiere acatar o no ya después, ya es su decisión. Y luego también las recomendaciones más comunes, más cotidianas, evitar la ingesta de comida muy chatarra. Si tiene luego tendencia a tener ritmo cardíaco muy acelerado, bajarle un poquito con el café, café que contenga cafeína, tratar de dormir más horas, en lo posible no estresarse demasiado, porque de repente hay personas que eh, piensan tener el control de absolutamente todo, pero es imposible, nunca nadie tiene el control de todo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué estresarse demasiado? Lo justo y necesario nomás, si es para su bien nomás otra vez, ¿verdad? Porque si le pasa algo, luego no se va a luego poder luego estresar ni aún siquiera, ¿verdad? Porque no va a poder luego. Entonces, generalmente de esta forma, ¿verdad? Es lo que tratamos de hacerle ver también a la gente, ¿verdad? De que pueda no solamente por el hecho de medicarse que se va a cuidar, sino saber cómo cuidarse, saber cómo medicarse. No te digo cosas muy complicadas, sino de tipo de medicamentos muy básicos, ¿verdad? Venta libre, paracetamol, aspirina, ibuprofeno, de repente hasta quizás un antigripal, ¿verdad? Vamos a decir. Voy a decir, por ejemplo, que son cápsulas blandas o comprimidos comunes, ¿verdad? Que la mayoría se toma cada 8 horas, ¿verdad? 5 días, 6, 7 días, ¿verdad? Dependiendo si es que es muy grave o no su cuadro. Entonces, nosotros lo que, según vemos nomás, también indicamos ahí en la hora, ¿verdad? Pero como también decimos, siempre es recomendable que vaya al médico porque el médico conoce su historia. Entonces ya va a saber cuántos días también le va a indicar. Encontramos mucha información conflictiva o informaciones incluso incorrectas y eso en las redes sociales. En parte sí, en parte no. Las redes sociales es una herramienta. Ahora las personas son las que son conflictivas a veces. Hay personas buenas como personas malas también, personas que te van a dar información justamente no por lo que estudió, sino por su conveniencia, por su manera de ver las cosas. Como digo, la gente tergiversa también lo que ve en las redes sociales, lo que hay en el internet sobre todo. Y hay también gente que lee, pero no entiende. También se suele ver eso. Entonces, leer 2, 3 veces si es necesario hasta que se te quede la información, pero también saber dónde ver, consultar con personas que de repente sí conocen el área. Y si de repente no tiene un conocido ahora del área, ver en más de un lugar, ver en más de una página, si de repente coinciden las informaciones. Y si coincide la información, darle el siguiente paso. Pero si velo, por ejemplo, una información de esta forma en una página, después en otra página, otro tipo de información, otro tipo, así. Entonces no es de fiarse, no es de confiar, ¿verdad? Ya el sentido común ya le tiene que decir a la persona de que hay algo que está mal o algo que está raro, que no está encajando. Entonces, mejor evitar nomás eso. Y si se trata, por ejemplo, de algún síntoma que se le está presentando y no conoce o cómo se llama o mucho menos sabe cómo tratarle, acudir nomás a un profesional, que él sí te va a solucionar, que está preparado esa persona. Disfunción eréctil. Hay Es mucha un caso muy gente, común hoy en día. Es un hay, caso muy común hay hoy en mucha día. gente que se acerca preguntando, clamando por alguna solución a eso. Exactamente. Y acá el tabú del paraguayo es impresionante yo no voy a crucificar al paraguayo otra vez, pero es lo que se ve porque yo con propiedad puedo decir que también atiendo clientes extranjeros. El paraguayo se le nota un poquito más cerrado en el tema. Tanto a la mujer, ¿verdad? Que se quiere mandar, por ejemplo, aplicar un anticonceptivo, va a recurrir más a- al par de su género, ¿verdad? A otra mujer. Y el hombre, para tratarse de esos temas, va a recurrir más al hombre. A dar un poquito de vergüenza preguntarle a la mujer. Claro, de repente es un reflejo involuntario de la persona, un reflejo natural o un pequeño miedo, ¿verdad? No sabemos asociado a qué, ¿verdad? Pero este tema del tema del tratamiento para infusiones eréctiles, hay maneras distintas de tratarse justamente, comenzando por una muy buena alimentación, justamente porque
¿Qué pasa cuando el pene no es un hueso, el pene no es un músculo, son cuerpos cavernosos, justamente, que se almacenan de sangre, ¿verdad? A la hora de estar justamente en erección. Y a través de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Es lo que se da el paso a la sangre que llega a estos cuerpos cavernosos. Pero ¿qué pasa cuando no llega? Es porque hay seguramente algún bloqueo ahí que no le está permitiendo, ¿verdad? Circular de manera correcta, ¿verdad? Así como puede suceder en cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? De repente, vamos a suponer, el pie o la mano está frío, ¿por qué? Porque no está circulando rápidamente, no está circulando de manera adecuada la sangre por esas regiones. Entonces, la alimentación es uno de los factores que va a ayudar a contrarrestar en cierta forma estos tipos de cuadros, vamos a llamarle. A la no ingesta de bebidas alcohólicas es otro factor muy importante, ya está comprobado eso. Otro también es el ejercicio, hay que hacer ejercicio, hay que tomarse el hábito de hacer ejercicio, porque su cuerpo es a base de la adaptación que vos haces. El cuerpo se adapta. ¿En cuánto tiempo me decís? En 20 días, en un mes, si es que el ritmo es más apretado, más acelerado, pero se adapta. Un mes pasa rapidísimo. Este tema de la erección también va muchas veces de la impotencia sexual con la mente. No sabemos si es a base de algún trauma de repente que puedo sufrir con anterioridad. No sabemos luego también si es por asociado a algún cuadro patológico, ¿verdad? O si de repente ingirió algún otro tipo de medicamento con anterioridad. Entonces, son muchas las cuestiones, ¿verdad? Pero también la manera correcta, ¿verdad? O puede ir a algún psicólogo, puede ir a un médico clínico, vas a ver cómo indicarle eso. Quizás también le puede indicar algún medicamento, el médico en este caso, ¿verdad? Porque estos son temas un poquito más delicados, ¿verdad? Para nosotros también que estamos en farmacia, a base de qué tipo de medicamento puede tomar y durante cuántos días, ¿verdad? De ahí lo que yo había mencionado bien anteriormente, que el paciente vaya reportándose con el médico, ¿verdad? Porque es un tratamiento esto en caso de que se siga, ¿verdad? A base de medicamentos. Un tratamiento de varios días, entonces tiene que ir reportándose a ver qué tal evoluciona y demás cosas, ¿verdad? Y lo que se ve más comúnmente hoy en día también, que está afectando más a los jóvenes, no solo a la gente mayor, sino a muchos jóvenes también, y sí puedo decir con razón, ¿verdad? Que uno de los factores es ¿por qué? Porque el hombre, aquel hombre, ¿verdad? Que quiere verse bien, que se va al gimnasio, pero quiere esos resultados rápidos, bien rápidos, ¿verdad? Se aplica hormonas, ciertas hormonas. Entonces, sí, físicamente a la vista se va a ver muy bien, pero a lo largo del tiempo, ¿verdad? Con estos intercambios de hormonas, vamos a decir, va a ir debilitando esta parte, vamos a decir, la virilidad masculina, el líbido masculino, ¿verdad? Va a ir bajando, ¿verdad? Entonces, por ende, la impotencia sexual ya va apareciendo en el hombre. Y va provocando no solamente estos cambios físicos, ¿verdad? Estos trastornos, vamos a llamarles, sino también la inseguridad, ¿verdad? De por sí, la masculina, ¿verdad? Sabemos que el hombre, ¿verdad? De repente quiere ser un poco más demostrativo, ¿verdad? En lo que es lo sexual, ¿verdad? A comparación de las mujeres, entonces el hombre ahí es quien se va a ver primer afectado, porque cuántas veces, a modo de burlas, de memes, no, vemos que aquel hombre que tanto le insiste a la mujer, por ejemplo, y que a la hora de la verdad no le esté funcionando el amiguito, ¿verdad? Hay quien es burla, el hombre va a ser burla y de todo. Entonces, la inseguridad, por ejemplo, a él sí le va a estar afectando de quién sabe de qué forma, ¿verdad? Pero como digo, todo es solucionable, ¿verdad? Ahora, los factores desencadenantes a estos tipos de situaciones son varios y los tipos de tratamientos son varios también. Pero como digo, como vuelvo a recalcar, cada vez más a jóvenes también le están afectando estas situaciones. Y una cosa que es irremediable, lastimosamente, es el estrés de hoy en día. El estrés también es otro desencadenante a estos tipos de situaciones. Hablando de estrés, ansiedad, inclusive pánico a veces. Las benzodiazepinas, no sé si en mi percepción nomás, pero están cada vez más, son cada vez más utilizadas, son cada vez más consumidas. Alprazolam, clonazepam y demás. Lastimosamente, no solo para estos tipos de cuadros, sino para aquella persona que quiere seguir, como digo, enfocada a lo que está haciendo, porque en cierta manera, ¿verdad? Depende, te despierta más o
en las horas que vos necesitas descansar, querés dormirte y recuperarte lo más rápido posible, pero ¿qué es lo que no mide la persona? Que esto tiene una consecuencia. Por algo están catalogados como medicamentos controlados. Por algo también que el tiempo de consumo de estos fármacos no puede ser un tiempo prolongado, a no ser que sea por indicación médico. Ni siquiera los farmacéuticos están autorizados a esto, ¿verdad? Y la gente, ¿verdad? No sé si no entiende muchas veces, va y compra o quiere comprar de la farmacia. Puedo volver a decir también así como los antibióticos. Hay lugares, hay farmacias que venden esto sin receta, cuando deberían de vender con receta. Y aparte, estos medicamentos, de hecho que sí le va a hacer un efecto maravilloso, pero también a la consecuencia al día siguiente, como nosotros le llamamos efecto rebote, le va a dar, ¿cómo se dice? Le va a dar por la cabeza. Por ejemplo, un medicamento que yo quiero que me haga dormir, me va a hacer dormir 4 o 5 horas, pero después me despierto a la mañana siguiente y me voy a despertar con un dolor de cabeza terrible. Y no sé por qué, ¿verdad? Pero es del fármaco este. De ahí también vuelvo a decir que todos los medicamentos tienen sus reacciones adversas. Así como están las interacciones, aclaro, las interacciones es que, por ejemplo, yo puedo tomar este medicamento con otros tipos de medicamentos al mismo tiempo. Ya dice justamente en las indicaciones, ¿verdad? En los papelitos que trae la cajita del fármaco. Pero las reacciones adversas, ahí ya describen los síntomas o los cuadros que te pueden dar si llegas a tomar este medicamento. No dice que te va a dar sí o sí luego esto, pero sí hay una posibilidad que te puede dar. Yo, por ejemplo, personalmente antes, bueno, hasta hoy en día, ¿verdad? Pero antes con más desconocimiento, ¿verdad? Me automedicaba y decía, por ejemplo, como ejemplo, puede dar náuseas o vómitos, ¿verdad? Y efectivamente me da a mí náuseas, sentía fatiga a causa de tal fármaco, por decir así. Entonces, como digo, te puede dar, como no te puede dar, y hay que tener mucha conciencia sobre estos tipos de medicamentos. Son muy delicados realmente. No es para que cualquiera pueda estar tomando, pero lastimosamente conozco mucha gente y puedo mencionar que hay estudiantes universitarios enfocados a salud principalmente que veo que toman porque tienen manera de conseguir esto como caramelo, ¿verdad? Lastimosamente, cosa que no debería ser así. Entonces, ¿quiénes van a ser los únicos afectados? No van a ser los de la farmacia, ¿verdad? Pero hay también de la farmacia que llega a vender esto porque se sabe bien que no se puede hacer. Pero acá los únicos afectados a futuro van a ser aquellas personas que consumen, porque a largo plazo, y está demostrado que estos medicamentos durante un consumo muy largo va a afectar la capacidad justamente cognitiva, ¿verdad? De la persona, ¿verdad? Porque aquella persona, ¿verdad? Que depende de medicamentos para dormir tarde o temprano va a depender de otros medicamentos, ¿verdad? Entonces, eh, no es también por arriesgarse nomás a tomar así. Porque como digo, son drogas. Las drogas, en cierta manera, si sabes que te va a dar un buen efecto, vas a querer volver a sentir esa sensación. Entonces vas a querer darle continuidad, entonces es mejor nomás cortar por lo sano. O si es que vas a tomar por lo sano nomás los medicamentos. No tanto por esto, a no ser que sea casos muy necesarios, ¿verdad? Otro fármaco que yo creo que está siendo utilizado en exceso, obviamente es situacional, pero la famosa pastilla del día después, Ah, sí, eso es bastante también. Realmente hay gente que como caramelo consume eso cuando no debería ser. Sí, escuché tantas historias, pero lo que yo suelo recomendar es que por lo menos a 2 veces al mes puede tomar esto. Porque son hormonas también, son hormonas que sirven, no es que te van no es que le va a matar al esperma que ya está dentro de la persona, por decir así, de la mujer, sino simplemente va a alterar el ciclo que está teniendo. Eso nomás lo que hace la pastilla el día después. Y cuanto más antes tomas, más probable que te ayude en el efecto, ¿verdad? De cambio de ciclo, por ende ya a proteger, ¿verdad? A que no haya esa concepción, ¿verdad? Entonces,
Lo ideal, ¿verdad? Es que si es que va a tener una relación sexual, ¿verdad? Bueno, eso ya depende si va a tener con frecuencia o no, si es con alguien formal o a su manera. Es mejor que empiece nomás ya a tomar anticonceptivos para evitar estas consecuencias, ¿verdad? Porque los anticonceptivos le van a evitar otros tipos de problemas también. Pero sí, no. No confundamos, ¿verdad? Está lo que es cuidarse del embarazo, pero también ya entra en campo ahí cuidarse las enfermedades. Una persona, por ejemplo, también, si se está o sea, automedicando, ¿verdad? Con anticonceptivos vía oral, que tiene que tomar todos los días, ¿verdad? Ahí ya viene justamente qué días puede tomar, qué días no. Y también los que son de aplicaciones, ¿verdad? Intramusculares. Cumple con esos requisitos, todo bien, no va a tener riesgo de embarazarse. Bueno, no hay medicamento que sea 100% seguro, no existe, ¿verdad? Pero después también aparte está lo sexual de las enfermedades de transmisión sexual, entonces ya queda otra vez criterio de cada una si va a querer utilizar protección o no, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando de la pastilla al día después. Entonces, como digo, como vuelvo a recalcar, no es que hay que abusar con eso, solamente si es muy necesario, como digo, 2 veces al mes a mi percepción, ¿verdad? Que hasta ahí se puede tomar. Pero si es que sabe que va a tener actividades, que no se va a cuidar, no va a tener protección, justamente, entonces mejor nomás utilizar algún anticonceptivo. Hay veces que sí el anticonceptivo que hay el cual le va a venir mejor y el cual no tanto. Entonces, también queda ahí a criterio del médico, ¿verdad? O de la médica, ¿verdad? Sugerirle este o este, porque de repente vamos a poner como ejemplo una marca X inyectable le alarga un poco más el periodo o le corta un poco más el periodo que no es normal, ¿verdad? Entonces, bueno, se le cambia por otro anticonceptivo, pero que su médico haga el papel, ¿verdad? Nosotros podemos orientar por marcas, ¿verdad? Pero el médico es quien va a decidir, ¿verdad? Y al final, al cambiarle, le resulta mejor el otro, ¿verdad? Y hay también anticonceptivos, ¿verdad? Para aquella persona que, por ejemplo, tiene un periodo irregular y le ayuda a regular un poquitito también, ¿verdad? Entonces, también está aquella persona, pero cambiando el inyectable al oral, ahora hablando de que de repente, bueno, es una persona que tiene un poquito de sobrepeso, ¿verdad? Está tomando de una marca X y a la par de también cuidarle sexualmente hablando, también le ayuda un poquito a regular su peso. Entonces, todo es muy específico, ¿verdad? Entonces, también, como vuelvo a decir, nosotros sugerimos, pero también queda a cargo del paciente o del cliente asumir eso si quiere o no, pero nosotros siempre recomendamos con los médicos. Hay mucha gente que es hipocondríaca o que busca cualquier dolor o cualquier motivo para medicarse o para decir que está enfermo, que tiene alguna enfermedad. Realmente escuché, yo todavía no es que, bueno, de hecho ya, pero no con mucha frecuencia recibí, ¿verdad? Pero de que las hay, y de ahí que este tema, ¿verdad? No sé si llegaste a escuchar una vez efecto placebo. Medicamento de efecto placebo, ¿qué quiere decir? El material está ahí, la pastillita está ahí, pero no es una pastillita que te va a hacer efecto. Es ponerle que es como un concentrado de harina y nada más, un concentrado de talco, nada más. Tengo acá, por ejemplo, aquí en esta mano, el medicamento que te va a hacer de verdad efecto y el medicamento que en teoría no te va a hacer de verdad, que es solo harina, nada más. Pero ¿qué pasa? Yo saco este medicamento y yo le digo a la persona, este es el que te va a hacer tal cosa, ¿verdad? Y yo le doy esto. Entonces dice, ah, ya me pasó, ah, esto era lo que necesitaba, ¿verdad? Entonces ahí está lo que vos decís, ¿verdad? La persona ya piensa que ya se automedicó, que necesita de eso, entonces, ¿verdad? Entonces está, vamos a decir, en la mente, en la cabeza, ¿verdad? Cuando sin embargo tengo todavía acá, ¿verdad? En la otra mano, el que de verdad le iba a hacer efecto. Entonces suele suceder, ¿verdad? Pero tratamos de adaptarnos, ¿verdad? También a estos tipos de pacientes, ¿verdad? Pero todo bien, no es problema mayores de... ¿Qué haces en el caso de que venga una persona y te diga, sí, estoy buscando un medicamento, yo solía tomar luego? Sí, ¿cómo se llama? No me acuerdo.
qué fármaco tenía y no me acuerdo, pero de, era una pastilla de tal color, más o menos de este tamaño. Híjole, eso es lo que te rompe un poco más la cabeza. Nosotros siempre tratamos de buscarle, ¿verdad? Obviamente la solución, ¿verdad? A esto, y va a haber quizás casos que el cliente, ¿verdad? No va a poder remediar, ¿verdad? Porque quizás tuvo una memoria corta al momento, por lo que intentó recordar, ¿verdad? Y justo no tiene la foto o el embalaje, ¿verdad? De este producto. Entonces nosotros buscamos esta pequeña, vamos a decir, pequeña gran solución, ¿verdad? Porque sí, ya me sucedió varias veces. La pastilla este un poquito anaranjado, dice, pero yo tomaba este para mi dolor, pero la pastilla era anaranjado o era amarillito y chiquitito la pastilla. ¿Cuál sería su nombre? Pero es para esta afección que me estaba pasando. Entonces nosotros sí que empezamos a maquinear de aquí para allá, porque muchas veces el embalaje, el color del embalaje es una cosa, el tipo de pastilla, el color de pastilla es otra cosa. Y muchas veces va a haber casos en que va a querer coincidir y nosotros tenemos que ir, ¿cómo se dice? Por sorteo. Hay veces que de repente llegamos a determinar, hay veces que no llegamos a determinar, pero hay ciertas herramientas que te ayudan a eso también. Muchas veces, dependiendo del lugar donde vos trabajas, ya tenés el historial de compras del cliente, ¿verdad? Entonces, mediante ello vos accedes y consultás, ah, sí, ese es, entonces ya está, ya, ¿verdad? Pero en aquellas farmacias que no están todavía bien informatizadas es más complicado otra vez, entonces ya es más por conocimiento, ¿verdad? Bueno, de hecho el conocimiento se aplica, ¿verdad? En todo, ¿verdad? En todos lados, pero en estos casos de las farmacias que todavía no están del todo informatizadas, más que nunca el conocimiento tenés que tratar de sacar a flote a ver si le puedes encontrar alguna solución a esto porque es realmente un poco complicado, ¿verdad? Hay veces que de repente quizás le querés sugerir, ¿verdad? Si no es un medicamento muy comprometedor, ¿verdad? O muy específico que toma, entonces no tiene problema también de probar esto, ¿verdad? Entonces, como voy diciendo, suele suceder bastante o de repente la persona se va, llega y quiero este medicamento. Le consultas cuál sería el medicamento y te dice, espérame un poquitito. Saca su celular y empieza a buscar ahí. Empieza a buscar y está a encontrar porque no está encontrando, pero es lo más común que también solemos ver, ¿verdad? Pero, como se dice, eh, todo tiene solución, se llega al alcance, ¿verdad? Entonces, hay con qué también tratarle, ¿verdad? Al cliente, ¿verdad? Hablando del fármaco, claro. Nuevos fármacos, nuevas drogas que están de repente entrando en Paraguay, de acuerdo a los nuevos descubrimientos y nuevos lanzamientos que hay principalmente en el extranjero, e incluso puede ser de elaboración nacional. Y de hecho, el que más me está llamando la atención de un tiempo a esta parte es el aceite de cannabis. El aceite de cannabis, ¿verdad? Que suele venir en presentaciones de 30 ml, 10 ml, bueno, hasta en gel también suele venir, que son para estos dolores muy fuertes, justamente dolores articulares, músculos esqueléticos, que es la parte del esqueleto y músculo profundo. También sirven para este tema de focalización, ¿verdad? De concentración, ¿verdad? De repente tenés estudios pesados, trabajo, entonces te ayuda a eso. También ayuda al tema, ¿verdad? Justamente como volví a mencionar, tenés estos dolores muy fuertes, no conseguís tratar con estos medicamentos, vamos a decir, analgésicos antiinflamatorios, entonces esa sería la solución. Solo que el costo, ¿verdad? Es un poco elevado, 3, 4, 5 veces más elevado de estos otros tipos de medicamentos más comunes que serían base de paracetamol, diclofenac, dipirona. Entonces, este por lo menos el primer que me está llamando. Pero también están estos medicamentos nuevos que siempre van entrando otra vez de acuerdo a la estación. Ahora, por ejemplo, hay una marca X que serían justamente para la rinitis, ¿verdad? Aquella nariz que te chorrea estacional, vamos a decir, porque ahora un día llueve, un día hace calor, otro día frío, un clima de loco hoy en día. Entonces, ahora, por ejemplo, se está lanzando una marca X, ¿verdad? Entonces, todo el tiempo es así. O de repente ya hay un medicamento que ya tiene luego un compuesto, ¿verdad?
X, ¿verdad? Pero viene otra marca con el mismo compuesto nomás. Entonces ya es otra opción a más, ¿verdad? Para la venta al público. Pero como vuelvo a decir, este tema del aceite de cannabis es lo que todavía creo que puede tener más campo acá en Paraguay, aparte de que es un medicamento que por sobre todo no consiste con receta, como los medicamentos controlados. Bueno, hace poquito también se liberó este medicamento como para venta libre, al igual que el modafinil, que es otro tipo de medicamento que anteriormente era con receta, pero que ahora es venta libre, que también sirve para la concentración y quedarse bien enfocado, ¿verdad? Entonces, como digo, cada momento va a ir entrando nuevos medicamentos. Así como hay medicamentos que salen por un tiempito, van a volver en algún momento otra vez, pero es nada más por sus fabricadoras, por sus fabricantes en este caso. Te agradezco mucho por el tiempo, por aceptar la invitación y por compartir todas tus experiencias. Un gusto, saludo a todos y espero que sea algo constructivo y como digo siempre, ¿verdad? En mi entorno, si hay algo que mejorar, si me dicen, estoy abierto a esas sugerencias también. Donde la gente te pueda seguir, donde compartís algo o algo. Sí, en mi Instagram pueden entrar al perfil de jorge.enciso.777, ahí me van a estar encontrando, o en Facebook como Jorge Enciso. Entonces, cualquier consulta, estamos abiertos a respuestas.